Arranquemos. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este primer encuentro del Plan Anual de Capacitación, edición 2022 ya, que, bueno, lanzamos de manera conjunta desde Innovat con TH Asesores. Bueno, como quizá algunos o algunas saben, la Fundación Innovat es una unidad de vinculación tecnológica, es la primera unidad de vinculación tecnológica creada en el país allá por 1993 por CONICET. Fue creada, es de CONICET la fundación, fue creada en el marco de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que bueno, entonces dispuso la creación de las VT con el objetivo de regular el vínculo de los institutos científico-tecnológicos y el sector productivo, dicho así mal y pronto. En la actualidad, Innovat colabora en la gestión de administración de convenios, servicios de vinculación y transferencia tecnológica, promueve además el financiamiento de nuevas líneas de investigación que apunten a brindar respuestas a necesidades económicas y sociales del país. Esos son, digamos, los atributos, la función de la institución. También ofrece el servicio de administración de proyectos de investigación y desarrollo de organismos como Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Agencia de I+D+I, Ministerio de Defensa, CONICET, entre otros. A su vez, bueno, para desarrollar estos objetivos de vinculación tecnológica, se trata de hacerlo también de manera federal, por eso es importante mencionar que Innovat también tiene oficinas en distintas provincias, delegaciones, que fueron abiertas, bueno, en relación directa con el desarrollo de actividades de vinculación de CONICET en esos territorios. Además de esto, la actual gestión consideró que también era importante no solo administrar, digamos, los proyectos o los resultados de la vinculación tecnológica, sino también salir y relacionarse con la sociedad y el sector productivo haciendo promoción, promocionando, buscando nuevas oportunidades de transferencia y de vinculación tecnológica. Por eso, además de los eventos que hacemos, como workshops o mesas de trabajo relacionados con ejes estratégicos, como transición energética o biotecnología, consideramos que estos cursos, los cursos de capacitación, como los que hoy se presentan, en este caso dedicados a la industria farmacéutica, representan un espacio de potenciales vinculaciones entre el productivo y el sistema público de investigaciones. Así que bueno, en cuanto al PAC 2022 que hoy estamos presentando, hay que decir que fue pensado, creado y dirigido por Guadalupe Castillo y Paula Marota, de TH Asesores, con la idea de ofrecer una serie completa de cursos de formación dedicado al personal de diferentes perfiles en el ámbito de laboratorios, fabricantes, importadores, exportadores y distribuidores de productos para el cuidado de la salud. ¿Cómo te fue en Chile? Es algo que a futuro deberemos resolver. Especialidades medicinales, productos médicos y cosméticos y proveedores. Guadalupe Castillo es farmacéutica, docente de la UBA, socia cofundadora de TH, trabajó en Alberto Culver, en Abbott, Merck, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, una amplia trayectoria en vinculación y transferencia tecnológica. Y Paula Marota es bioquímica, especialista en calidad industrial, trabajó también en Alberto Culver, Gramón, Laboratorio Internacional Argentino, Biogénesis Bagó, siempre en áreas de calidad y validaciones. Breves antecedentes del PAC que hoy se presenta, del Plan Anual de Capacitaciones. Comenzó allá por el año 2020, después de haber firmado el convenio con la Fundación Innovat, que había anunciado la inauguración a principios del año 2020, cuando vino la emergencia sanitaria por el COVID. Por supuesto que se frenó y se reconvirtió totalmente para poder ofrecerlo de manera online, que es lo que hoy se está presentando. Ya el año pasado fue el primer año en que se ofreció todo el año completo el curso, el Plan Anual de Capacitación, que había empezado a mediados del 2020. El año pasado se llegó al tenemos muy claro cómo funciona. Programa de capacitación completo, y hoy se presenta por segunda vez un plan anual. Hay mucho ruido, ¿no? Espera, Fede, sí, les vamos a pedir por favor, recuerden apagar los micrófonos. Lamentablemente no tenemos un formato de host para silenciarlos.
ya lo vamos a arreglar, estamos en vías de eso, pero por Seguro las que lo dudas, vamos a poder arreglar para la próxima. sí. Les pedimos disculpas, somos muchos y conectados, pero bueno, con la colaboración de todos y todas vamos a lograr terminarlo. Mira, ya está, ya sé, ya hay silencio de vuelta. Dale, Fede, ¿sí? Bueno, nada, hoy se presenta este plan anual de capacitaciones, en este caso la inauguración ofreciendo de manera gratuita el primer curso virtual de capacitación que será sobre integridad de datos, firma digital y trazabilidad, y que va a contar con la participación muy valiosa de Marcelo Hermigarate, que es director nacional de Sistemas de Administración y Firma Digital en la Subsecretaría de Innovación Administrativa de la Jefatura de Gabinete del Ministro, a quien, bueno, por supuesto, queremos agradecer por su tiempo en nombre de la Fundación y de TH. Y antes de pasarle la palabra a Guadalupe, de TH, para que comience formalmente con esta nueva edición del Plan Anual de Capacitaciones, quisiera también presentarles a Nery Cao, que es la flamante jefa del Departamento de Proyectos de I+D de la Fundación Innovat, a quien le voy a hacer la palabra para que complete este saludo institucional. Bueno, espero que tengan una buena jornada y por supuesto quedamos a disposición para lo que sea necesario. No sé si Aneris, estás ahí disponible con micrófono, si Sí, pudo en entrar. realidad, bueno, lo mío más que nada, ¿se me escucha? Hay como mucho ruido Bueno, ambiente. ahí te dejo. En todo caso, gracias Federico por la presentación. Simplemente agradecer a Federico por cómo presentó la fundación, ya quedó claro el métier o la expertise, y simplemente decirle que vamos a disposición para lo que podamos apoyar o aportar en proyectos que puedan requerir la expertise que tenemos desde la fundación. Así que nada, dichas esas palabras, ya directamente pasamos con Guadalupe, Paula, para que puedan comenzar formalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Está formalmente inaugurado. Perdón por toda la introducción, pero bueno, este es el primer módulo que hacemos de este año. Estamos muy contentas porque bueno, es el tercer año consecutivo que podemos brindar, como dijo Fede, el plan anual de capacitaciones. Nuestra impronta está dedicada a lo que es industria de la salud, por eso verán que los módulos que vamos a dar durante este año, bueno, es nuestra formación también, ¿no? Es de lo que podemos compartir. Están orientados a lo que es industria de la salud, que puede ser medicamentos, cosméticos o productos médicos, principalmente, y también podrían llegar a acceder a alimentos. Pero bueno, temas como el de hoy aplican la realidad que a todas las disciplinas con las que trabajamos. Bueno, brevemente también comento que ya firmamos el convenio por tercera vez con Innovate para poder transmitir todo este conocimiento, hacer capacitaciones desde el ámbito público-privado, que nos parece súper importante. Y recalcando esto, que todas las guías internacionales o las normativas para los ambientes regulados hacen hincapié en la formación continua del personal. Por eso es que para nosotros es tan importante mantener el plan anual de capacitaciones para que nos sirva a todos, ¿no? Porque incluso nosotros nos vamos formando con cada módulo, con quienes nos acompañan en cada módulo, aprendemos un montón y bueno, me parece súper interesante. Bueno, ya robamos 14 minutos de la capacitación, así que, bueno, esto ya nos presentó Federico. Aclaro que Paula es bioquímica y farmacéutica. Y bueno, le dejo la palabra a Paula Marota, que nos va a acompañar en esta primera parte. Bueno, muchas gracias, Guada. Si les parece, ya damos inicio concreto al Plan 2022, al PAC 2022 y a la capacitación puntual. Hoy vamos a hablar de la integridad de datos, algunas características, conceptos teóricos importantes, pero también la idea es ver algunos otros conceptos que se relacionan con seguridad de la información, la gobernanza de los datos, y lo que nos gusta llamarle tips, o sea, ver un poco, hacer un repaso, no tenemos tanto tiempo, pero hacer un breve repaso de medidas prácticas para poder implementar integridad de datos en nuestros trabajos, en los laboratorios, ya sean fabricantes, importadores, distribuidoras, bueno, todos los que tenemos que cumplir con normativa dictada por ANMAT, o por el organismo de salud que sea.
Quiero hacer, antes de arrancar el 100%, algunas aclaraciones que nos preguntaron. Como se les fue notificado, esta charla va a ser grabada, así que la vamos a poner disponible en nuestro canal de YouTube para quien quiera repetirla, quien quiera volver a verla, o si se la quieren pasar a alguien. Es buenísimo, porque la intención netamente de estos encuentros que son no arancelados es para que se divulgue la información y todos tengamos equidad de acceso. Así que en ese sentido, siéntanse libres de compartirlo. Quienes contesten la encuesta de satisfacción, que vamos a dejar por el chat de acá, o también les va a llegar por mail o a través de las redes sociales, van a recibir el certificado de asistencia. Es difícil, o sea, como no, para poder comprobar que efectivamente asistieron, necesitamos que completen una breve encuesta que no les va a llevar mucho tiempo. Y bueno, de paso no está de más, porque ya somos unos cuantos más que al inicio, que les pedimos que en la medida de lo posible silencien los micrófonos, porque no podemos hacerlo desde el administrador, y como somos muchos, a veces un pequeño ruido que uno no se da cuenta, el resto de los participantes lo escucha más fuerte. Así que bueno, eso reitero siempre, dentro de la medida de lo posible, por favor, muten los micrófonos, pero en el caso que, si bien vamos a tener al final del encuentro un espacio para preguntas, si quieren ir haciendo preguntas, pueden hacerlas en el chat, nosotros podemos verlas y podemos responderlas en el momento, no hay problema, pero bueno, como para que sea más práctico en cuanto al orden y al confort del sonido para todos, si podemos silenciarlo. Por ejemplo, yo ahora escucho un sonido, no sé de dónde es, pero se escucha, supongo que todos también la están escuchando. Así que bueno, nada, me interesaba sobre todo esto, vamos a ver algunos conceptos, pero sobre todo, si tienen dudas durante el transcurso, pueden dejarlo en el chat. Bueno, hay una definición que es bastante estándar de qué significa que un dato sea íntegro. Estas 4 características son las que lo definen. Un dato que íntegro se considera que es un dato que está completo, que tiene toda la información que debe reflejar, que es consistente. Después vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos conceptos, pero para verlo en líneas generales, que se encuentra disponible, es decir, no solo que el dato está, sino que es accesible también para quien necesita tener la información que está ahí descrita, y se mantienen estas características durante todo el ciclo de vida del dato. Entonces ustedes tienen presente el concepto de ciclo de vida, que se aplica en particular para un dato, pero podemos aplicarlo para todo proceso, desde un producto, un proceso productivo. El ciclo de vida es desde el diseño, desde que se piensa cómo se va a hacer un proceso, cómo se va a hacer un producto, qué características va a tener, hasta la discontinuación, hasta que esto deja de existir. Y esto incluye también las medidas que voy a disponer en el momento de la discontinuación. Voy a interrumpir un segundo, perdón si Carolina Canesa, que aparece, que tiene el micrófono abierto, perdón que lo diga con nombre, pero bueno, igual lo vemos todos, porque se escucha un poco la conversación que está teniendo también. Salimos a la otra, ¿no? Salimos a la otra, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? O sea, esta es la definición: completo, consistente, disponible durante el ciclo de vida. Pero ¿cuáles son los atributos que tiene que tener cada un dato, por así decirlo, para considerar que se cumplen con estas características? Y vamos a empezar por el principio, que es algo que me interesa aclarar. Nosotros, trabajando en industrias reguladas, tenemos que cumplir con integridad de datos, pero absolutamente toda la información que se maneja tiene que cumplir con estas características. Bueno, en principio una organización puede definir internamente a nivel organizativo que sí, pero a nivel del cumplimiento normativo, la GDP o las buenas prácticas de fabricación, no sé si conocen, bueno, la X se refiere a que son las buenas prácticas de todo: documentación, fabricación, de depósito, almacenamiento, distribución, laboratorio, todo lo que se refiere a la implementación de buenas prácticas. El dato que tiene que, digamos, que tenemos que por normativa asegurar su integridad, es aquel que está relacionado
con sustentar la seguridad del producto, por así decirlo, y la seguridad para el paciente y la calidad del producto. Esto es lo que se conoce con el concepto de en función del riesgo. ¿Qué riesgo, cuando yo tengo que hacer la evaluación de riesgo, qué datos tienen que cumplir los criterios de integridad? Tengo que pensar, bueno, ¿qué riesgo está asociado a la pérdida de ese dato? ¿Qué puede ser la pérdida? Pero justamente que no sea consistente a la pérdida de esas características. Si el dato deja de ser consistente, de cumplir con todas las características que vamos a ver a posteriori, ¿qué implica en cuanto al riesgo de sustentar esa calidad de mi producto y de asegurar la seguridad de los pacientes? Entonces, me interesa también porque establecer algunos conceptos, no quita que cada uno pueda después establecer procedimientos internos, pero bueno, vamos a tratar de tomar una nomenclatura que está asociada a guías internacionales de referencia que después van a poder ver en la bibliografía. A veces cuando hablamos de un dato decimos, bueno, un dato es crítico y no hay que confundir criticidad con riesgo. La criticidad tiene que ver con el impacto de ese dato, o sea, el nivel de impacto, es como parecido a la gravedad, bueno, ¿cuán grave es? Pero el riesgo no es únicamente la criticidad, algo puede ser muy crítico pero tener un riesgo no tan alto, porque es la relación entre esa criticidad, ese impacto, y la vulnerabilidad y los controles que hay implementados. Es una especie de relación entre, por así decirlo, la gravedad, la criticidad, el impacto y la probabilidad de que ese dato efectivamente se pierda. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de diferenciar entre crítico o riesgoso. Yo por default puedo decir, bueno, cualquier dato crítico tiene riesgo alto, es una definición que puedo hacer, pero también puedo decir, bueno, tengo un dato que es crítico, pero es muy poco vulnerable porque lo manejo de una forma muy segura, o tengo muchos controles asociados porque hay un circuito de revisión muy amplio, o porque tengo la posibilidad, por ejemplo, de hacerlo a través de un sistema informático que tiene audit trail y que me permite tener una trazabilidad completa. Bueno, entonces el riesgo de ese dato, por así decirlo, es menor. Acá me piden ejemplos, me gustaría, no sé si, por ejemplo, ¿qué sería un dato? Un dato que se maneja en una organización puede ser la fichada de personal. ¿Qué personal ingresa a las áreas de fabricación, ¿no? Entonces, para establecer ese dato, el ingreso de fichada, el fichaje, yo puedo decir, bueno, depende, ¿es crítico o no? Puede ser, es crítico para mí en la organización porque va a depender si voy a pagar los sueldos, si voy a pagar una hora extra, si cumplió con la asistencia, pero a nivel de asegurar la calidad del producto, ¿tiene una criticidad directa? O sea, yo me tengo que diferenciar qué es lo que es un dato que tiene una criticidad directa sobre la sustentación de la calidad del producto o si es simplemente un dato de la organización. Yo puedo definir, bueno, a mí me interesa porque la forma de liquidación de sueldos, por ejemplo, es una parte sustancial, pero por ahí no necesariamente es algo que tengo que cumplir a nivel del cumplimiento de la GMP. No sé si se entiende en ese sentido. Entonces, la recomendación, lo vamos a ver un poquito después, es que uno pueda tener como me voy a adelantar un poquito, pero bueno, uno puede tener, y acá vamos un poco a eso, qué tipo o sea, el impacto que va a tener, esta es una clasificación de deficiencias para que veamos. Algo que es muy crítico, a mí no me gusta decir criticidad crítica, pero lo saqué textual de una guía PICS que está en la bibliografía, que salió en 2020, si no me equivoco, y que está muy buena y la recomiendo, y es de acceso gratuito online, que da bastantes definiciones sobre la gestión de la integridad de la información y de los datos. Entonces, la crítica es aquella que sustente directamente la calidad del producto, todo lo relacionado con los registros de fabricación, de control de calidad, tratamiento de reclamos, desvíos, etc. Una mayor es que puede ser, no se relaciona directamente con la calidad del producto, pero, sí en la integridad de datos general, puede ser los registros
puede ser la forma en que registro las capacitaciones, o a veces es un incumplimiento normativo, aunque yo sé que no estoy hablando de que el producto haya tenido un problema, ¿se entiende? Eso, por eso decía, por ejemplo, un registro de capacitación. Y otras son las que pueden tener digamos, una integridad de datos que no cumple algún criterio de integridad, pero no impacta directamente el producto, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, el registro de fichadas. Yo he visto en algún lugar que se hace un registro de limpieza de las áreas de oficina. Bueno, eso puede ser importante para la organización y puede haber una falla en la integridad o en los atributos de integridad, porque no se registra bien, la persona no completa, puede haber una identificación de una falla, pero me pregunto, bueno, el tema administrativo, en el registro de limpieza en las áreas de administración, por ahí defino, bueno, para lo que es el cumplimiento normativo no tiene una criticidad alta. Entonces, cuando yo hago la evaluación de riesgo, lo que tengo que evaluar es justamente esto que decía, cuán crítico primero es y después cuán vulnerable. Es decir, vulnerable significa si se puede alterar, o sea, se puede alterar y que no quede registro de esa alteración, o sea, alterar sin que queden rastros, por así decirlo, si se puede eliminar, si es muy fácil cuán fácil es eliminarlo, cuán posible es que se pierda, o sea, a veces no es una cuestión de eliminación voluntaria o de mala fe, sino simplemente que se puede perder, o cuán posible es hacer una recreación o falsificación que es parecido a la alteración, es decir, por ahí no altero el original, puedo crear otro que no corresponda al original. Hay algunos términos que capaz que después de charlar de los atributos los vamos a poder como pensar un poquito más y entender un poquito más. Y lo otro que tengo que considerar, por ejemplo, es la probabilidad de detección de esas vulnerabilidades. ¿Tengo algún proceso? Cuando hablamos de detección, lo que se plantea también en las guías internacionales es que no es solamente tenemos que hablar de, digamos, ya sea para sistemas informáticos o papel, no es que solamente hablamos de probabilidad de detectarlo a nivel técnico, que tenga un sistema informático que identifique posibles vulnerabilidades, también pueden ser operativas, o sea, yo por procedimiento puedo establecer revisiones o formas de trabajo que hagan que aumente la probabilidad de detección de estas vulnerabilidades. También lo que se puede tener en cuenta y sumar a la evaluación de riesgo, depende también de cuán complejo sea el proceso, justamente es esta complejidad. Si hablamos de procesos muy complejos, donde hay mucha información que registrar, seguramente el riesgo asociado a la pérdida de ese dato sea mayor. También si hay transferencia de datos, o sea, transferencia ya sea entre sistemas informáticos, por ejemplo, tengo un sistema de medición de temperatura que termina conectando con otro sistema de panel de control para la persona de mantenimiento que hace el seguimiento. Bueno, ahí hay una transferencia de datos que hace que sea más vulnerable también por la posibilidad de pérdida justamente. O puede ser por transferencia, puedo tener información de datos relacionados con un registro de producto que después tienen que ser transferidos a documentación de producción. Ahí hay un traspaso de información que también hace que aumente la vulnerabilidad. Entonces, teniendo todas en cuenta estas variables, lo que dijimos, la criticidad, la vulnerabilidad y probabilidad en primera medida, y puedo incluir también a otros factores como complejidad, si hay transferencia de datos, y pueden ver varios ejemplos, yo resalté los más importantes, pero en la guía PIC lo pueden ver en detalle. Se puede hacer una evaluación de riesgo tipo tabla estándar, acá vemos una semi-cuantitativa, y en función de eso establecemos el riesgo asociado a ese dato. Cualquier dato que represente un riesgo alto va a tener que cumplir los criterios justamente de integridad. En el caso particular de los sistemas informáticos, o sea, por eso cuando tenemos sistema en papel, igual vamos a hablar de la diferenciación entre ambos, pero cuando tenemos un sistema en papel, es muy fácil decir, bueno, sí, es un registro en papel, es el registro de producción, el de control de calidad, es un dato crítico. Habría que igual, no estaría de más hacer un repaso, pero para lo que es particular de sistemas informáticos, la recomendación en todas las guías
siempre nos vamos a, la guía de referencia es la GAM 5, que es la que habla de lo que es validación y gestión de sistemas informáticos en ambientes regulados. El primer paso, si quieren abordar integridad de datos de los sistemas en su organización, lo que les recomiendo es este primer paso, es hacer esta lista o inventario de todos los sistemas y que tienen operando en planta y su funcionalidad. Entonces, una vez que yo ya tengo listado todos los sistemas que están en planta y para qué se usan, puedo hacer la evaluación del impacto en cuanto a los requisitos de integridad para el cumplimiento de las buenas prácticas. Hablo acá no solo de, inventario / activos de información, esto después los detallo un poco, pero es un concepto que también me interesa que se conozca, que está bien, después vamos a hablar más puntual de cómo asegurar la integridad de un dato como tal, de un dato puntual para cumplir la norma, pero hay otras guías como la ISO 27000, 27001 en particular, que hablan de la información de la organización en general, más allá de los requisitos normativos, de lo que tengo que cumplir para cumplir las BPF, sino esto que decía, de lo que es importante para la organización. Entonces, si quieren ir un poquito más, por eso está bueno hacer el inventario completo, no solo decir, bueno, ¿qué es lo que usan en planta? Nos podría sorprender que de repente, un ejemplo muy claro de esto es, por ahí nos quedamos acotados a lo que utiliza la gente de planta, de control de calidad, y bueno, mantenimiento hace mantenimiento. Y la realidad es que en mi experiencia, por lo menos las áreas de mantenimiento son de las que han implementado sistemas informáticos para la asignación de tareas, la determinación de mantenimientos preventivos, correctivos, etcétera, mucho antes incluso que en las partes productivas, por un tema de formación, justamente en su mayoría ingenieros, y entonces esos también hay que incluirlos en la evaluación, porque, estoy tan segura que no tiene impactos, tengo que tener un detalle de su funcionalidad y ver si efectivamente tiene o no impacto en la BPF, porque si estamos diseñando el mantenimiento preventivo de equipos críticos o correctivo de equipos críticos, sí tiene impacto normativo porque es un punto de la norma que hay que cumplir. Entonces, asegurar si la gestión se va a hacer a través de ese sistema, tendría que ser, es un sistema que también tiene impacto en las BPF y que tengo que asegurar los criterios de integridad. Entonces, bueno, evaluar todo ese listado, o por ejemplo, esto que decía de ingreso de personal. Por ahí el ingreso de personal, la fichada, yo digo, bueno, no tiene impacto BPF porque es la fichada, pero el ingreso a un área controlada en el sentido de que tenga acceso restringido, como puede ser un depósito, bueno, por ahí sí tiene un impacto en las BPF, porque si hay requisitos de segregación para los productos o requisitos de acceso restringido y la forma de asegurarlos con un sistema informático, bueno, o con un registro manual, una planillita, se tiene que asegurar también la integridad. Entonces, cuando yo identifico primero el listado, fundamental, empezar por el principio. Después, una vez que ya tengo los sistemas identificados, aquellos que sí identifiqué con un riesgo alto, o que son críticos, o que tienen impacto en el cumplimiento normativo, lo que se pide, que esto se pide específicamente en las guías internacionales, y en particular en el caso de la disposición de buenas prácticas para fabricación de medicamentos también, tener una descripción detallada del sistema. ¿Qué significa esta descripción detallada? Una mera descripción, o sea, detallada. No hace falta que sea, digamos, un IQ. Todavía no llegamos al IQ, pero sí tener una idea de dónde está instalado, o sea, mínimamente, si está instalado en un servidor local, se instala en cada PC, si está en la nube y se accede a través de la nube, o sea, tener claro cómo es la disposición física. La lógica tiene que ver un poco con otro, cómo fluyen los datos, cuáles son los datos que se cargan, quiénes tienen acceso a cargar esos datos. Después, obviamente, está bueno agregar qué decisiones se toman con esos datos que se cargan. Si tiene interfaces con otros sistemas, porque si es algo crítico va a haber que hacer alguna pruebita en la validación para estar seguro que cuando existe esa transferencia no hay pérdida de información.
y si tiene alguna medida de seguridad, ya sea por procedimiento o por la propia disposición lógica del sistema, que tiene restricciones de acceso, o tiene perfiles que son perfiles, digamos, de acceso, si son únicos, si son por sector, bueno, tener como esta caracterización general. ¿Por qué esto? No es solo porque lo tenemos que tener, es porque además todo esto nos va a ayudar a tomar la decisión del nivel de validación que vamos a necesitar posteriormente. No vamos a profundizar hoy en lo que es validación, porque validación de sistemas informáticos es un montón. Acá hablamos, en principio, por lo menos de lo que es justamente la gobernanza de los datos. Bueno, esto, como les comenté, estaba tomado de la guía ISPE. Entonces, pasamos a lo que es integridad de datos, los atributos en sí. No sé si, yo creo que en las últimas veces ya todo el mundo empezó a escuchar la palabra ALCOA, que son los atributos principales que tiene que tener un dato para cumplir los criterios de integridad. Entonces, es bastante sencillo, pero está bueno repasarlo. Que sea atribuible, ¿qué va a significar? Que yo tengo claro quién y cuándo lo registro. Después vamos a ver cómo se aplica en cada uno de los sistemas y a entender incluso por qué hacíamos muchas cosas en papel que por ahí estaban solo por costumbre. Pensábamos o lo hacemos porque siempre fue así y sin saber por qué, ¿no? Que sea legible, es decir, que se pueda leer en forma permanente y fiable. Que sea contemporáneo, es fundamental, que se registre en el momento que se genera. Y está muy relacionado con que sea original, que sea la primera observación. Y exacto se refiere a que tenga justamente que, digamos, acá en exacto me voy a meter con una palabrita, que también es para tener en cuenta, que es el metadato. O sea, es el dato y su contexto. El metadato es lo que le da significado. Yo, para ponerlo en castellano, para nosotros que somos todos del rubro más bien técnico. Si yo informo 2, el dato es 2, lo que yo visualizo es 2. Estoy leyendo un 2 en un equipo, o estoy obteniendo ese resultado. ¿Pero qué significa ese 2? Con esta información que yo les doy, 2, ¿pueden sacar alguna conclusión? Bien, estimo que no, ¿no? Lo más lógico es que no. Bueno, justamente cuando si yo digo resultado de temperatura en la heladera igual 2 grados centígrados, ahí ya sí tengo me ubico más. Bueno, 2 grados en la heladera. Lo siguiente que voy a pensar es cuál será la especificación, cumple o no cumple, tomo una decisión. Pero el dato completo, el dato exacto es 2 grados centígrados, resultado de la medición de la temperatura en la heladera. Podría agregarle a qué hora fue ese resultado, quién hizo la medición, en qué formato se registró, si está registrado en lápiz, es lo que decíamos, o sea, legible y permanente, legible en forma permanente, sabemos. ¿Por qué no registramos el lápiz en Industria Pharma? Y porque se puede borrar, lo puedo borrar y volver a escribir, como decía la propaganda, que me delata la edad. Entonces eso haría que pierda la originalidad, porque yo lo borré y vuelvo a escribir, no sé cuál fue la observación inicial. También pierde el hecho de ser contemporáneo, porque no va a ser el registro en el momento que se genera, sino que lo borré y registré otra cosa después. Pierdo la atribuibilidad, porque la persona que firmó, que registró ese 2 en el momento, si después se borra y se vuelve a escribir, no estoy seguro de que también se haya registrado quien realizó la segunda medición, por así decirlo. Entonces, ven que todo la lógica de por qué hacemos en papel, muchos de los registros críticos justamente, tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de cumplir estos criterios de integridad. También me interesa que, o sea, yo cuando empecé, bueno, hay un tema técnico, perdón, de una persona que dice que no puede escuchar. La verdad es que sí, eso tiene que ser porque entiendo que los demás no están teniendo problemas de audio, así que debe ser algún tema. Por lo menos se escucha bien, Paula. Y no vi en el chat, así que te debe haber escrito de manera...
Ah, capaz que me escribió directo. privada. Puede ser. Yo te Bueno, igual escucho no me va a bien. escuchar, así que no me va a No, escuchar. seguí que se escucha bien y después, bueno, quedará la grabación para que lo vean en otro momento. Ok. Bueno, entonces, o sea, cuando las primeras veces que me encontré con estos criterios de Alcoa, de los atributos que tiene un dato, es como que lo vas pensando y decís, ah, claro, por eso el registro en papel tan tedioso, pero por eso lo hacíamos, o sea, tenía un sentido. Tenía un sentido antes de tener la base teórica. Bueno, y voy a poner entre comillas recientemente porque no es tan reciente, pero se incluyen algunos otros atributos que hacen a la integridad de un dato. Yo los quiero incluir porque lo van a ver si googlean o si buscan la info. La realidad es que están muy relacionados, es como a los datos, a los atributos anteriores, es simplemente como explicar un poquito más lo que ya lo que ya se explica, pero bueno, habla de que sea completo en el sentido de que esto es muy interesante. Esta definición me encantó, que tiene toda la información requerida para recrear un evento. Esto, o sea, por ahí no va solamente al dato en sí, sino también a cómo armamos los registros de los procesos críticos, como puede ser un registro, es muy fácil verlo con un registro de producción. ¿Por qué lo hacemos en orden cronológico? Que la persona vaya completando a medida que hace las cosas. O sea, la idea es que cuando yo pueda, justamente, ojalá que nunca me pase, pero si tengo algún problema, algún desvío y tengo que ir a revisar la información de cómo se fabricó un producto, yo puedo entender el proceso a través de ver la evidencia. Entonces, esto es lo que habla de que un dato sirva también y que sea, no solo que sea íntegro, sí, que me permita recrear el evento, que no le falten cosas. Era un poco lo que hablábamos antes también de lo que sea de los otros atributos, pero bueno, que no me falte información que después diga, acá quedé acá y no puedo ir más allá de esta etapa porque hay un momento en el medio que no sé qué pasó. Nos puede pasar enormemente, o sea, en un montón de aspectos, sobre todo en procesos productivos complejos. Bueno, también el tema de consistencia está relacionado, cómo se genera y cómo la toma de decisión y el almacenamiento es de forma lógica, en el sentido también que siguen la línea lógica de tiempo, ¿no? Obviamente no voy a poder, el proceso de la gestión de la información y de los datos en sí, no es que primero se genera el dato, lo almaceno y después lo saco, lo desarchivo para poder procesarlo y tomar una decisión, sino que sea todo en un sentido lógico de cómo va a ser el proceso de utilización de ese dato. Lo de duradero es un poco lo que les comentaba antes digamos, en el sentido de que se tiene que mantener antes y al principio, durante todo el ciclo de vida del producto, que es bastante parecido al anterior, y disponible es también accesible y legible. Acá, bueno, después ahora vamos a ver algunos detalles de asegurar la integridad de datos, tanto para papel como para un sistema informático. Este es el porqué, o sea, ¿por qué firmamos un papel? Cada pasito que se hace, cada cosa que se registra, ponemos la firma o las iniciales de puño y letra, bueno, para asegurar justamente este atributo de atribuible, es trabalenguas. En el sistema electrónico, lo importante, o sea, es que primero tenga un audit trail que nos permita saber quién cargó ese dato, que sea identificable a través del sistema y que sea accesible, ¿no? Que pueda haber de alguna manera fácil quién hizo esa carga de datos. También puede haber una firma electrónica, que después la vamos a profundizar con expertísimos hoy, pero para esto yo tengo que poder tener un usuario y una contraseña. ¿Por qué? Porque, o sea, no es algo que se tenga que, así como se asume que el puño y letra no es, digamos, adulterable, que vos comparás con el registro de firma original, la firma siguiente, digamos, en el caso de un superconflicto, vos tendrías un perito caligráfico que dice, no, es la misma persona, no es la misma persona.
En el audit trail, la forma de asegurarlas con una contraseña que solo ese usuario conoce, que no es que sea una contraseña. Los usuarios genéricos sin contraseña o con contraseña que conocen 20 personas no son atribuibles. Por más que yo cargue en un sistema al que accedo con un usuario genérico, cargo, bueno, Roberto registró 2 grados centígrados, no es suficiente para cumplir el criterio de identidad, porque cualquiera de esas 20 personas que conocían que podían ingresar, pudo haber cargado eso. ¿Se entiende? Bueno, sí. Lo de legible es lo que decíamos. En el papel, una cosa básica, pero no tan básica, letra clara. ¿Cuántas veces, o sea, el que haya sido analista, como yo, tenemos como bastante incorporado desde por qué los técnicos escriben en imprenta? O sea, buscar, esto lo tiene que poder interpretar cualquier persona, digamos, cualquier persona tiene que poder leerlo y entenderlo. Entonces, es muy importante que cuando se complete sea de forma clara y que se archive adecuadamente, ¿no? Porque, diga, también esto de que hacemos que no sea en lápiz, porque tiene que ser durante todo el ciclo de vida. Entonces, el lápiz se va a borrar, después, por ejemplo, si tenemos un papel térmico, con el tiempo también se borra, con el tiempo no tan largo, porque se borra bastante a los pocos días. Bueno, hay un montón de medidas que vamos tomando, eso, sacarle fotocopia a una impresión térmica, o sea, ese tipo de acciones permiten que sea legible a lo largo del tiempo. En el caso de los sistemas electrónicos, esto es casi más importante que para los sistemas en papel. ¿Por qué? Porque las tecnologías van cambiando. Entonces, para ponerlo simple y claro, si antes se hacía el backup en un lector de CD, en un CD, hoy las compus no tienen lector de CD. Entonces, ¿cómo voy a hacer que ese dato pueda leerlo? Ahora vamos a lo de las contraseñas, pero no sé si entendí bien. Entonces, tengo que poder asegurarme que esa legibilidad, o incluso el formato, no sé, por ahí cambia, viste, que a veces en la extensión del archivo en el que se hace el backup, no es legible en una compu cualquiera. Si tengo que tener un programita, por ejemplo, porque yo sé que es una pavada, está zipeado. O sea, se comprimió en formato zip para ocupar menos espacio, pero después tengo que asegurarme que cuando yo lo descomprimo, está comprimido, mejor dicho, más que zipeado es una marca, pero cuando yo lo descomprimo tengo que poder recuperar la información tal cual estaba original. Hay que asegurar eso. Con respecto al problema de si se pierden las contraseñas, la mayoría de los sistemas tienen una forma de reasignación, o sea, el famoso perdí mi contraseña. Si pierdo la contraseña, tendré que pedirle al administrador del sistema que genere una nueva para ese usuario. A veces se hace una buena forma, puede ser si, por ejemplo, el usuario tiene una casilla de mail de la organización, a la que también tiene un acceso con contraseña, es una buena forma que la comunicación sea con esa vía, porque vos asegurás que quien está blanqueando la contraseña lo hace con un mail que también tiene contraseña, por ejemplo. Cada vez más se van incorporando igual los dobles pasos de verificación. Yo vi el otro día en Mercado Libre, me pasó que no pude avanzar si no hacían los dobles pasos de verificación. Y cada vez más se está utilizando también justamente, esto va a ser, digamos, la necesidad de que sea un doble paso en función, como vivíamos al principio, de la criticidad de la información que se esté manejando. Cualquier cosa, si algo queda como pues no muy claro, me dicen, busquemos otra forma de explicarlo. Bueno, que sea contemporáneo en el papel es genial, ponemos fecha y hora, es súper molesto también cuando hacemos un registro, sobre todo en lotes de producción, hora a hora, pero es la forma de, o sea, es justamente una forma de asegurar que lo estoy haciendo que lo estoy haciendo en el momento que estoy registrando, en el momento en que se realiza la operación o que estoy haciendo la observación. En los sistemas electrónicos, esta es la parte donde, sistemas informáticos, mejor dicho, es donde es mucho más fácil, porque casi todo, es muy fácil hoy para cualquier sistema informático proveer un audit trail, donde queda registrada exactamente cada operación, la fecha y hora que se realizó, o en los equipos, en lo que son sistemas ahí sí,
de tipo PLC, cualquier impresión de, no sé, un registro de balanza, autoclave, cualquier equipo, es muy sencillo que se imprima con fecha y hora. Eso es más cómodo, de hecho, para ese tipo de registros es muchísimo más cómodo y recomendable que sea a través de un sistema electrónico. Bueno, en cuanto a la originalidad, es lo que decíamos, o sea, la originalidad se refiere a que es la primera observación vista, entonces es por eso que está tanto, o sea, cuando hablábamos de, les contaba, por eso se hace así en papel, cuando cruzamos, enmendamos un resultado que ponemos, que se tiene que ver el resultado original, lo que pusiste primero, tu primera observación se tiene que ver. Vos después la cambiás, pero en general si es algo crítico se utiliza justificar por qué la cambiaste. Puse mal la fecha porque me confundí de día, puse 31 de marzo del 2020 porque estamos todos reperdidos. Bueno, me confundí al tipearlo, pero es importante justamente que eso es lo que permite asegurar que el dato sea original. En el caso de los sistemas electrónicos, este es el punto crítico por el que no podemos usar, no quiero decir, viste, marcas, pero ¿por qué no nos sirven los Word o PD, los Word? O sea, un Word. ¿Por qué si yo no puedo tener como un sistema digital un Word subido en una nube? Y porque no tiene esta posibilidad de asegurar la originalidad. Si yo entro a un Word, a un Excel, y lo cambio, es muy difícil que me pueda mostrar quién lo cambió. Hay formas de hacerlo según dicen para programándolo, lo he escuchado, pero la verdad es que yo nunca lo he implementado bien. Tal vez alguien pueda contar su experiencia que lo implementó y le funciona bárbaro, pero bueno, primero tengo que tener obviamente licencia de esos sistemas para cada una de las personas y hacer esa programación para que sea suficiente para asegurar. Tal persona entró y modificó. Porque, ¿qué pasa? Lo que suele pasar es que vos podés saber que alguien entró y modificó el archivo. Eso se puede hacer y es accesible. Pero vos no sabés qué dato había antes. O sea, vos podés saber qué modificó, podrías saber qué celda fue modificada, pero es muy difícil, o por lo menos yo no vi, que puedas tener acceso a cuál fue el dato original. Y uno tiene que saber cuál fue el original. Y si cambió, quién lo cambió y por qué. Sí, Paula. o sea, sí, estaba viendo lo del Auditrel. O sea, cualquier sistema con Auditrel esto lo soluciona. Eso sí se puede hacer. Sí, hay una persona que levantó la mano. Lo que tenemos es que estamos medio justos de tiempo, porque a las 15 se suma Marcelo. Sí. Creo que lo mejor va a ser, o sea, si quieren dejar las preguntas por chat, así las agregamos al final, o no sé, si tenés un huequito ahora, pero como vos quieras, Paula, te quería avisar. Sí, si quieren dejamos, yo no veo a la persona que levantó la mano, por eso, no sé. García. Capaz que la levantó por error, no sé, porque no está escribiendo tampoco. Bueno, Bueno, continúa. creo que no nos dije nada. explica por chat y cualquier cosa. Perdón. Bueno, la exactitud del papel, en este caso, lo que o sea, obviamente registrar en el momento, pero también está bueno el control de planillas, o sea, los templates donde están los registros para que faciliten, como le digan a la persona que lo tiene que completar, cómo tiene que completar, o sea, no que quede el espacio, si tengo que informar 2 grados centígrados, o sea, por ahí no está de más poner resultado de la medición y entre paréntesis en grados centígrados, como para ayudar de la mejor manera posible a que el dato esté completo y exacto. En el caso de los sistemas informáticos, acá es un poco lo mismo, porque lo que yo digo, validación del workflow, tiene que ver justamente con eso, o sea, el flujo de trabajo, de cómo se van a cargar los datos y cómo voy a armar esa carga de datos para que quede exacto. Y que no se pierda información en el camino, ¿no? También si hay intercambio de un sistema a otro. Bueno, que sea completo en planillas es un poco lo mismo, o sea, esto más que nada, ahí le contestó, esto es más que nada relacionado con que no queden espacios en blanco, esto que también está bastante como adquirido, incorporado, si yo un espacio en blanco lo cruzo para que no quede
para saber que ese dato no es que me faltó ponerlo y lo quise poner después, sino que no aplicaba, o sea, conviene incluso decir no aplica, etc. Mira, con respecto a la justificación de enmiendas, la recomendación es que sí, siempre se justifiquen, salvo que sea un evidente error de tipeo. Entonces, a veces algunos incluso ponen la sigla ET, que lo he visto, que significa error de tipeo, porque si me confundí la fecha, me confundí la fecha. Pero está bueno ponerlo cuando es algo un poco más crítico por ahí que solo me confundí el año, la fecha. Pero sí, la recomendación es que si el dato es crítico, sí esté justificado. Bueno, y lo mismo para el caso de sistemas, volviendo a lo que es un dato completo, lo mismo parecido a lo que hablábamos de sistemas electrónicos. Puede haber, o sea, aparte de la verificación si hay transferencia de datos, puede haber campos que yo tengo que completar obligatoriamente en un proceso y se pueden incorporar en los sistemas procesos de validación que te diga, como cuando contesto una encuesta de Google, este campo es obligatorio, no puedo pasar a la etapa siguiente o no puedo abandonarlo si no completo este campo que es obligatorio. Esas son las formas de controlar y asegurar que los datos estén completos. Bueno, y después un poco lo que hablábamos en cuanto a la consistencia, vieron que son muy parecidos en realidad estos atributos a los anteriores, así que no me voy a detener demasiado, y así podemos pasar a los tips. Acá, con respecto a lo que es el duradero, me interesa así decir detalles pavos, o sea, esto que dijimos de los formatos de backup, si es un CD que tenga lectora de CD o en qué programita de compresión se usó que pueda después recuperarlo. Y en papel los controles obvios son, bueno, control contra inundaciones, incendio, o sea, asegurar que en las condiciones donde voy a archivar esos datos que tienen criticidad GMP estén aseguradas, que no pueda pasar. O sea, no tenerlos en un sótano si estoy en una zona que se inunda, por ejemplo. Así como en líneas muy generales. Bueno, disponibles es en el sistema electrónico el procedimiento de recuperación, saber cómo esto que les decía, si está comprimido, cómo voy a hacer para descomprimirlo, qué programa necesito, todo eso. Y en el caso del papel, una cosa que suele ser el dolor de cabeza cuando vamos juntando tantos papeles a lo largo de los años es tener un sistema de registrar en dónde están, porque la idea es que pueda estar frente a una auditoría, frente a un problema, cuando necesito acceder a un dato anterior, que sepa exactamente a dónde ir a buscar. Lo mismo en el caso de algo que no sea archivo, que sea en el día a día en una organización muy grande, necesito el registro, el impreso del HPLC. Y me ha pasado, en laboratorios donde anda a encontrarlo, o sea, no sé, porque por ahí pensaste que lo imprimiste y no, y en el HPLC por ahí no se guardó porque se pisó, bueno, distintas cosas. Entonces, tener claro cómo va a ser el proceso interno también de almacenamiento de la información, porque tampoco es cuestión de sacarle fotocopia a todos, bueno, por las dudas le saco 20 fotocopias, escaneo, tengo todo en triple lugar, sino armar procesos robustos que aseguren justamente la disponibilidad más inmediata. Bueno, entonces acá hablábamos un poquito, vamos a pasar a lo que les comentaba antes, que el dato y su contexto, o sea, como que tengamos en cuenta que no hablamos solamente de datos como registros crudos, 2 grados, sino también esto del significado, el metadato y las decisiones que tomo con eso. Y introducir este concepto de activo de información, que es justamente un recurso para tomar decisiones. Entonces, ya vimos antes esto, bueno, cumplir GMP, cómo tengo que hacer el registro de datos para cumplir GMP, pero también incorporar el concepto de activo de información, que es más allá de un registro GMP. A veces esto que hablamos puede ser una transferencia desde el área de regulatorio a producción, o de experiencias previas o conocimiento adquirido por la organización, porque, no sé, quiso hacer un desarrollo o quiso hacer algún proceso de cambio, llevar adelante, y decidió no seguir porque algo salió mal. Bueno, todo eso es información que es importante, porque el día de mañana alguien nuevo va a querer volver a hacer ese mismo camino y va a obtener los mismos resultados. Entonces también eso, en ese sentido es importante tener en cuenta que
la información no es a veces solamente, sesgarnos únicamente al cumplimiento de las buenas prácticas y a lo específico normativo, ¿no? Sino también a los criterios de transferencia de conocimiento. Y cuando hablamos ya de información, en ese sentido, no solo el dato que cumple GMP, sino información, los criterios para asegurar justamente de seguridad tienen que ver con que se mantengan íntegros principalmente, o sea, que sean datos que sean confiables, por así decirlo, que sea confidencial, tener como, después vamos a ver algunos conceptitos, pero que sean confidenciales, que se asegure que no se divulguen, porque justamente es un activo de información, es un activo a la empresa, entonces no pueden estar divulgados, colgados online necesariamente, algunos sí, otros no. Y obviamente que estén disponibles para quienes lo necesiten para tomar decisión. Acá hablamos del oscurantismo, el que sabe algo y lo tiene en su PC y no lo comparte, o sea, hay que tratar de generar como que la información circule en forma más circular. Y lo que hablábamos, que la forma de asegurarlo puede ser a través de controles no solamente físicos o técnicos, como puede ser el sistemita, el forma de archivos, sino también operativos, establecer procedimientos de trabajo. Y de ahí surge el concepto de gobernanza de datos, que es que, o sea, no es solamente el decir cumpla criterios de integridad, sino también es asegurar los procesos de cómo se van a generar, cómo van a notificarse, cómo se van a informar, digamos, o comunicar, ahí está la palabra, dentro de la organización, y obviamente por cuánto tiempo. Ven que son como conceptos un poco más amplios que simplemente una buena práctica de registro en un sistema informático. Y la realidad es que en un mundo donde hoy cada vez hay más datos y más información circulando, no nos puede tapar la ola de información, hay que tratar de arrancar con eso, establecer estos procesos de trabajo, porque si no manejamos, tenemos un montón de registros que no son información, lo que decíamos, un montón de datos que no generan información y que no permiten la toma de decisión. Entonces, una recomendación para que justamente esta gestión sea exitosa es establecerlo desde una idea de cambio de la mentalidad de la empresa, como promover la cultura justamente de que la gente comparta los conocimientos de transparencia, que existan formas que cada uno se autoinspeccione o entre distintos sectores para asegurar esa calidad, que no sea algo, digamos, que es básicamente como democratizar el acceso a la información y a los datos, ¿no? Entonces, también se habla bastante de esto, de fomentar esta cultura que permita que la identificación de una falla, como en una auditoría, que no sea un motivo de reto, de levantar en peso, sino que se entienda que es una oportunidad de mejora. Así que bueno, ahora sí pasamos rápidamente a algulos tips, que es como, yo sé que estamos en tiempo, pero bueno. Sí, Paula, ya está no, te aviso nomás, si queremos bueno. Los tips los podemos poner al final, porque veo que ya se conectó la doctora Iris Hidale, que, bueno, ella es la directora de Firma Digital de la Subsecretaría de Innovación Administrativa en Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público. A ver, la vi conectada recién. Bárbaro, no sé entonces sí, me parece bien si hacemos... Iris, no sé si ya podés. Y estos tips, que en realidad no es contenido neto teórico, sino son tips, los podemos ver al final, me parece bárbaro. Claro. La veo conectada, no sé si está pudiendo... ahí está. Ahora sí. Sí, perfecto. ¿Bien? Sí, ahora sí. A ver, ahora yo las perdí. A ver. Acá. Sí, se te ve y se te escucha bien. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Quieren que comience ahora? Sí, porque nosotros la parte de lo que era la trazabilidad prácticamente ya estaba... Si no, ustedes me dicen, no tengo problema. Sí, la idea era justamente trabajar ahora con ustedes la parte de... Bueno, no, que ustedes nos cuenten, ¿no? Todo esto del mundo de la firma digital. ¿O no? Así que, bueno,
Me dijo Bueno. Marcelo que no tenían una presentación, sino que simplemente nos van a compartir su conocimiento. Les compartimos la experiencia. Perfecto, es lo más importante. Ahora en un ratito se incorpora Marcelo Almigarate, es el director nacional de Firma Digital, y yo soy la directora de Firma Digital, y estoy en Firma Digital desde el año 99. Así que vanguardistas. Claro, es como que participé de todas desde el nacimiento de la firma en Argentina. A ver, como para empezar a contarles, digamos, de la importancia de la firma digital, es justamente en aquella década, no hace unos cuantos años, había comenzado el tema del comercio electrónico y había que impulsar el comercio electrónico. Entonces, ¿cómo hacíamos para dotar de la misma validez jurídica que tenían los papeles comerciales en un comercio presencial a lo que era el comercio electrónico? ¿Cómo hacíamos para asegurarnos sobre la autoría de quienes iban a firmar esos documentos electrónicamente o garantizar la integridad de un documento que en una compu, en cualquier sistema podía ser alterado? Entonces, en ese momento se empezaron a analizar distintas herramientas, y al final nos decidimos por la criptografía asimétrica, que es un par de claves, pública y privada, la pública que es de conocimiento, la privada que es con la que se firma y que es de exclusivo control del firmante. Una vez que tuvimos definida la tecnología, empezamos con el tema de la normativa. Nosotros tenemos una ley ya bastante añosa, digamos, que es del año 2001, la ley de firma digital, regula dos firmas, la firma electrónica y la firma digital. Entonces el tema es diferenciar bien qué es la firma electrónica, qué es la firma digital y cuál es la validez jurídica. Bueno, muchas gracias a ambos y todo oídos. Yo había empezado, bueno, él es Marcelo Almigarate. Ahora yo voy a hacer una presentación. Iris y Dale, ¿presentaste vos ya? Sí. Sí. Ah, bien. Bueno, trabajamos en Innovación Pública, que es Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinetes. De Gabinete, Marcelo Almigarate es mi nombre, Director Nacional de Firma Digital e Infraestructura. La doctora Cidale es la directora de Firma Digital. Consultando ahí con Guada cuáles eran los temas a charlar hoy, hagan las preguntas que quieran, no hay preguntas sonsa ni pava, acá estamos para responder absolutamente todo, si es que lo sabemos, y si no, anotaremos y les diremos más adelante. Pero básicamente empezarle a contar qué es la firma digital, cómo funciona, qué hay que hacer para obtener un certificado de firma digital, cuál es la diferencia entre las autoridades certificantes que estamos manejando hoy en día nosotros, cómo es el esquema de firma digital a nivel país, y cuál es la diferencia, dijiste, entre electrónica yo empecé contándoles cómo había nacido Firme, que habíamos elegido la tecnología de criptografía asimétrica. Bien. Que esto es dos pares de claves, digamos, una clave pública con la que se va a validar la firma y una clave privada que es con la que yo voy a firmar. Para no meternos en términos técnicos, una de las cuestiones, o vos, Marcelo, si querés decirlo de criptografía, nosotros decimos, ¿por qué la firma digital, a diferencia de la firma electrónica, tiene la misma validez jurídica que la firma hológrafa? Cuando yo tengo que firmar un documento papel y firmarlo con firma hológrafa, la firma que por la normativa hace que tenga la misma o dota de misma validez jurídica es a la firma digital. ¿Por qué? Porque es la firma que me garantiza la autoría, que soy yo quien titular del certificado, quien está firmando, garantiza la integridad del documento que se firma y garantiza el no repudio.
¿Y por qué yo digo que soy la autora del documento que se firmó? Porque yo cuando firmo tengo que poner una clave, un password si quieren, un PIN, como quieran llamarlo. Y esa clave es intransferible. Yo tengo que tener siempre el exclusivo control de esa clave. Con lo cual, si alguien firma con mi firma, yo no puedo decir que yo no firmé, porque yo no podría haber transferido mi clave. Esa es la clave privada. Como les decía recién, si bien en la ley están las dos firmas reguladas, la firma electrónica y la firma digital, la digital es la que se emite en una infraestructura robusta, con una infraestructura tecnológica robusta y con un montón de requerimientos que no se piden para emitir una firma electrónica. Nosotros siempre decimos con Marcelo que si yo quiero una firma electrónica, la puedo comprar por internet. A mí no me validan ningún dato cuando yo compro la firma por internet. Yo digo, yo soy Iris, quiero una firma, pago la firma y me entregan el certificado. No hay ningún control. Cuando yo quiero una firma digital, tengo que ir presencialmente ante alguien que ahora les vamos a explicar ante quién. Tengo que ir presencialmente, me toman las huellas digitales, me toman una foto, digamos, es de manera presencial. Eso asegura que yo estuve y que yo, el certificado que tengo emitido a mi nombre, efectivamente lo solicité yo. No sé, vos le querías contar, antes de seguir con eso, sí, lo de las ASEC. Exactamente. Como decía Iris, nosotros para obtener una firma digital tenemos que ir a una autoridad de registro. Una autoridad de registro es aquellas oficinas que dependen de una autoridad certificante, que como dije antes, existen 6 a nivel nacional, de las cuales 2 son públicas y 4 son privadas. Cualquier certificado de cualquier autoridad certificante de la Argentina tiene la misma validez jurídica, sirve para lo mismo, ¿sí? Después vamos a ver un poquito más adelante que los certificados de una AC pública tienen una duración de 2 años, hasta 2 años, y quizás en las privadas se pueda extender eso a 3 años. Y enganchando un poco lo que dijo Iris, también contarles que el certificado de firma digital solamente se puede dar con presencia física, sí o sí. Porque como dijo Iris, le sacamos una foto a la persona que quiere ese certificado, le tomamos la huella dactilar y con esas 2 informaciones le preguntamos al RENAPER si la persona que está frente a nuestro es quien dice ser. Si el RENAPER nos dice que sí, que las huellas son de esa persona y la foto corresponde con esa persona, ahí es cuando se puede otorgar el certificado de firma digital. Ese certificado de firma digital hay que hacer una gran salvedad. Es un certificado de persona física. ¿Qué quiere decir esto? Que ese certificado, cuando yo firmo, aparece Marcelo Armigarat. ¿Sí? Si yo soy contador, si yo soy abogado, si yo soy farmacéutico, ¿sí? Que tiene colegio, no aparece ni el rol ni la profesión. Es persona física. Pero a partir de este año, a partir del año pasado, del 2021, ¿sí? De septiembre, del 24 de septiembre del 2021, salió una resolución que hicimos nosotros, consensuado también con todas las autoridades certificantes privadas, donde aparece lo que es el sello de competencia. El sello de competencia es aquel que me permite a mí firmar con un rol o profesión, ¿sí? Cuando digo rol, puede ser que una empresa tenga un sello de competencia para que todos sus empleados firmen con el cargo que tienen. Por ejemplo, Guadalupe Castillo puede firmar como CEO de la empresa, Paula Marota puede firmar como directora ejecutiva. Según el cargo o rol que tenga en la empresa, el sello de competencia se lo puede asignar. Y en el caso de los profesionales, todos los profesionales pueden firmar con la profesión que tengan. ¿Y cómo sé la profesión que tienen? ¿Quién dice
que Guadalupe es farmacéutica, o que Marcelo es abogado, o que Iris es médica. El que tiene el gobierno de la matrícula. ¿Y quién tiene el gobierno de la matrícula? Los colegios o los consejos. Entonces, este sello de competencia viene a acompañar al certificado de persona física, donde aparte de figurar el nombre y el apellido, también figura la profesión. Y eso es una consulta que se hace en el momento de estampar la firma a los colegios y a los consejos. Esa consulta, que es online, pregunta: ¿Marcelo Almigarate es abogado? Sí. ¿Puede firmar? ¿No tiene la matrícula del día? Sí. ¿Tiene alguna ¿cómo se llama? ¿Algún juicio de mala praxis? ¿De mala praxis? No. Entonces puedo firmar. Ese concepto nuevo que aparece ahora se puede lograr a través del sello de competencia. Nosotros tenemos dos autoridades certificantes, una llamada ONTI y otra que se llama Plataforma de Firma Digital Remota. En esa plataforma, las dos plataformas sirven para lo mismo, emiten certificado de firma digital, pero la gran diferencia es que una te da el certificado en un token, en un dispositivo que es parecido a un pendrive, y la otra te lo da directamente en la nube. Pero como dijo Iris antes, siempre manteniendo la misma lógica, una clave privada y una clave pública. Los certificados de ambas plataformas duran 2 años y a los 2 años tienen que ser renovados, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? El mismo que se hizo la primera vez. Uno se tiene que sentar con el OR, que está en la autoridad de registro, y tiene que renovar sus certificados por 2 años más. Tanto en la parte pública como en la parte privada, las autoridades certificantes se comportan de la misma forma, ¿sí? Cuando el certificado se vence, tiene que ser renovado. Bueno, a ver. Lo que yo les estaba comentando de cuando nació la firma y cómo se decidió qué tecnología utilizar. En ese momento solamente existía la autoridad certificante pública que se llama ACEONTI, que todavía existe, como dijo Marcelo, y que es una modalidad donde la firma se baja en lo que nosotros llamamos, en lo que se llama token, en un dispositivo criptográfico. Adentro de ese dispositivo criptográfico, que parece un pendrive, es donde queda guardado el certificado de la firma. La firma va a estar protegida. Por un lado, porque está dentro de ese token, como se llama el dispositivo, que si ustedes quisieran sacar el certificado de ahí, tendrían que partir el token, pisarlo, martillarlo, etcétera, y así todo, digamos, no podrían, o uno se daría cuenta de que el certificado intentó ser adulterado. Eso en cuanto a dónde está la firma, en un token, hablando de la ACEONTI. Después, en cuanto a lo que les dije, digo esto para que vean la seguridad que representa la firma digital y por qué tiene la misma validez que una firma hológrafa. Como dijimos recién, la persona que quiere la firma va ante una autoridad de registro y la saca de manera presencial. Garantizo la autoría. Por otro lado, cuando firma un documento, siempre estamos hablando en el entorno de la computadora, con obviamente un documento electrónico. Cuando firma un documento, no es que después yo no lo pueda alterar. Yo podría alterarlo, pero ¿qué pasa? Me daría cuenta que ese documento fue adulterado. ¿Por qué? Porque es como si yo escribiera en un Word y después cuento las palabras, ¿no? Y cuando yo lo escribo 10 palabras, cuando ustedes lo reciben 10 palabras. En el documento electrónico firmado digitalmente se mide un digesto, o se llama hash también, que es como si midiera las palabras, en este caso deben ser números, que cuando uno firma se cierra con determinado número y cuando ustedes reciben el documento firmado tiene que tener el mismo número. Si no tuviera ese mismo número, quiere decir que el documento de alguna manera fue adulterado. Y después, como les dije, es el tema de que yo no puedo decir, no puedo desconocer la firma,
es decir, no procede el repudio. Si yo tuviera una causa judicial o una causa administrativa donde alguien pretendiera decir que el documento que está firmado no fue firmado por mí, si hubiera sido firmado con firma digital y ustedes dicen que no fue firmado por mí, ustedes tendrían que probar que yo lo firmé o que yo no lo firmé. En cambio, cuando se trata de firma electrónica, si alguien me dice este documento está firmado o no está firmado por vos, soy yo la que lo tiene que probar. O sea, invierte la carga de la prueba. Con toda esta seguridad que da la firma digital desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista jurídico, como les comenté, la ley es del 2001. En el 2014, cuando se unifica el Código Civil y Comercial, se escribe un artículo que dice precisamente que donde exista la obligatoriedad de firmar un documento papel con firma hológrafa, solamente puede ser reemplazado con la misma validez por firma digital. Más allá de digamos, estas cuestiones vinculadas a firma digital, como también señaló Marcelo, como señaló Marcelo, nosotros tenemos una autoridad certificante raíz, que es única, que es la raíz de la República Argentina, y 4 autoridades certificantes privadas y 2 públicas. Las públicas damos certificados de personas humanas. Los certificados pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Los públicos damos solo de personas humanas, que es lo que les dijo Marcelo, sería el nombre. Las empresas privadas pueden dar certificados de personas humanas y personas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo voy a sacar un certificado de persona humana, me toman la foto, me toman las huellas y presento mi DNI. Si yo fuera a sacar un certificado de persona jurídica, por ejemplo, de representante de alguna empresa o de apoderada de una persona, tendría que acompañar el poder o tendría que acompañar el estatuto de la sociedad a la que represento, tendría que acompañar las actas de directorio, los balances, tendría que preparar un montón de documentación que nosotros, desde el Estado en este momento, no estamos preparados como para controlar. Porque además de eso, nuestras plataformas, tanto la de la ONTI como la de la remota, no están desarrolladas o preparadas para dar firma digital a personas jurídicas. Entonces, en algún momento lo vamos a hacer. Hoy solamente damos a personas humanas. Y también damos un certificado de aplicaciones. Sí, los certificados de aplicaciones son aquellos certificados que se pueden embeber en un sistema y lo que te permite, por ejemplo, que vos puedas firmar con un rol, ¿sí? Y también estamos dando sellos de tiempo, ¿sí? Para todos aquellos que lo quieran consumir, es que al momento de estampar una firma, también se estampa el día y la hora, ¿sí? Cosa de que cierre todo el circuito. Tal documento fue firmado digitalmente por tal persona, tal día, tal hora. ¿Quedó claro cuál es la diferencia entonces entre firma electrónica y firma digital? ¿Las dos firmas son válidas? Sí. Una es mucho más robusta que la otra. Y lo que hace es invertir la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar que es mi firma y la otra me tiene que demostrar que es mi firma. Si vamos a la Hay parte... unas preguntas en el chat, si querés te las digo en voz alta, así podemos terminar de confirmarte si entendimos o no la diferencia. Bueno, por un lado Verónica preguntaba si se puede tener el mismo documento firmado digitalmente y con firma holográfica. Yo no... Bien, si se puede tener el mismo documento firmado bien. digitalmente y con la firma holográfica. Bien. Si yo agarro un documento y lo firmo digitalmente, ¿sí? Yo le hago esta pregunta, a ver
¿Qué opinan ustedes? Yo tengo un documento, agarro un documento, lo firmo digitalmente, ¿sí? Y se lo paso a Guadalupe, lo imprimo y se lo paso a Guadalupe. ¿Sirve firmado digitalmente? No, no sirve. No tiene ninguna validez. Porque la firma digital solamente es válida y ese documento es válido, firmado digitalmente, en un entorno digital. Si yo te lo paso por mail, sirve. Si yo lo imprimo, ya no tiene ninguna validez, ¿sí? Primero que es una copia, seguro que ya no existe el documento. Entonces, como dijo Pero como copia sí me serviría o no. Ahí me dejaste la duda. Es una copia, no es el original. Vos podrías usarlo como copia si a lo mejor ponés alguna leyenda y lo firmás holográficamente. ¿Por qué? Porque vos imprimís ese documento y yo no sé si vos le pusiste el liquid paper o lo raspaste, le cambiaste la letra, lo volviste a imprimir. O sea, a mí, que vos, digamos, el documento en la computadora, yo cliqueo y valido qué autoridad certificante emitió el documento, quién es el que lo está firmando y la validez del certificado. En el papel yo no puedo cliquear nada. Entonces, ¿qué pasa? Vos imprimís lo que yo tengo en la computadora. No podés utilizarlo como original porque no sabemos si fue adulterado después. Bueno, acá está Verónica aclarando que sí, ahí la está. pregunta es... Ah, lo estás viendo, listo. Sí, ahí está, mirá, Verónica. Te vamos Justo a dar... al revés. Sí, te vamos a dar... Está muy buena la pregunta que hace Verónica. Nosotros, la semana pasada, ¿te acordás, Guadalupe, que te conté que fuimos a Brasil? Sí. Fuimos a Brasil para firmar con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, un acuerdo para que los documentos firmados digitalmente sean reconocidos en otro país. Y lo que hicimos fue firmar un documento, el subsecretario Luis Papagni firmó por Argentina, del lado brasilero también, y lo subimos a un validador. ¿Qué es la otra pata que le falta a todo esto? Porque, como decía Verónica, que está muy buena la pregunta, es si yo lo mando en formato papel y después me lo piden digital, entonces, siempre hay que mandarlo en formato digital. Lo que nace digital queda digital. Lo paso papel y muere, ¿sí? Pero... Y lo archivás digital, porque acá claro, exactamente. Entonces, cada documento con firma digital, ¿cómo debería archivarse? ¿Solo electrónicamente? Exacto. Sí, Nicolás. Sí, Verónica. Yo firmo y lo que hicimos nosotros fue un validador a nivel nacional y también otro a nivel regional, donde todas las autoridades certificantes suben sus certificados raíces. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que emitieron alguna vez un certificado de persona física está ahí adentro. Entonces, cada vez que yo desde Argentina firmo algo, se lo mando a Paraguay, Paraguay también lo firma, para ver si ese documento es válido. ¿Cómo hago? ¿Lo imprimo? No. Lo subo a ese validador que me va a decir, che, mirá, Marcelo Migrate lo firmó desde Argentina con esta autoridad certificante y con esta cadena de confianza. Lo mismo del lado brasilero o del otro lado que sea, y va a aparecer exactamente lo mismo. Si las dos autoridades certificantes están en el mismo repositorio, están validadas y todo firmado digitalmente, la firma va a ser válida y se archiva digitalmente ese documento firmado. Tengo una pregunta, porque justo preguntan qué pasaría en Estados Unidos y en Europa. Sí, a esa quería volver. Genial. ¿Cuál es? Estaban preguntando, más arriba, Nicolás. El sistema está homologado, aceptado por otros organismos de Estados Unidos y Europa. Muy buena pregunta. El tema es así. Porque les hago un contexto mínimo, o sea, dentro de lo que es la industria de la salud, ANMAT es quien nos regula a nosotros, hay mucho intercambio de documentos a Europa y Estados Unidos y viceversa. Y es todo un tema esto, es un problema enorme porque... bueno, por esto, todo lo que ya estamos explicando, ¿no? Lo tiene que, o sea, no sé si es la palabra correcta decir validar, pero lo tiene que aceptar ANMAT. La ley de firma tiene un artículo que dice que para poder reconocer una firma digital de otro país, uno tiene que firmar un convenio, ¿sí? Un convenio o un protocolo o un memorándum de entendimiento. Pero antes de esa firma hay todo un trabajo anterior donde se analiza la infraestructura desde el punto de vista tecnológico,
y la normativa de los países para ver si de alguna manera son similares, o si no son similares, si puede haber un consenso, para ver si puede efectivamente reconocerse o no la firma de otro país. Porque, por ejemplo, nosotros pedimos la presencia física de la persona que va a solicitar firma. A lo mejor Estados Unidos no la pide. Entonces yo no puedo validar la firma digital de Estados Unidos con la mía, porque tenemos un punto que no es común. Tal vez Estados Unidos nos diga, como nos pasó en Brasil, nosotros lo hacemos, pero tenemos videoconferencias que se validan de esta manera o de esta otra manera, y entonces uno dice, bueno, perfecto, no es igual que nuestra legislación, o no usan los mismos estándares tecnológicos que nosotros, pero se puede firmar igual un acuerdo. Hoy nosotros tenemos un acuerdo de Mercosur. En el marco del acuerdo de Mercosur solamente tenemos la validez reconocida entre los países de Uruguay, Brasil, Chile está en trámite porque hubo un acuerdo pero no se logró implementación completa, y pensamos que próximamente Paraguay. Con Estados Unidos y con la Unión Europea, sobre todo con la Unión Europea, estamos trabajando en distintos proyectos, pero hoy no hay ningún acuerdo firmado. O sea que una firma de Estados Unidos o de algún país de Europa, para nosotros será una firma electrónica, ¿sí? Pero no una firma digital. A lo mejor en algún momento sí, hoy todavía no. Y viceversa, si es un documento que viene de allá. Tampoco, porque no tenemos firmado ningún acuerdo. Me acuerdo con que era Ganadería y Pesca, con el certificado de... ¿Qué era certificado de pesca? Me parece, de los buques, ¿no? sí. De los buques. De la Unión Europea. Claro, empezamos a trabajar, pero, digamos, no hay un convenio firmado de reconocimiento transfronterizo, como lo llamamos. Sí, corre y está validada y certificada en toda la República Argentina, entre todas las provincias, los municipios y distintos actores que vivan acá, ¿no? Bueno, hay varias preguntas, es un tema importante. Para decirme vos, si quieren las leo, o ustedes las leen. No, como quieras vos, léelas. No, leen. Pero tengo que validar mi data center. No sé, ¿data center por qué? No, en realidad acá me meto un poco yo porque entiendo que la pregunta va como desde lo que es industria regulada nos piden calificar, validar determinados proveedores críticos cuando hay algo que se relaciona con el cumplimiento de la normativa. Entonces entiendo que se refiere a eso, lo de validar su data center, que si va a archivar información digital de relevancia para el cumplimiento de normas, tendrías que validar tu proveedor de data center. Es que en realidad se deberían fijar las condiciones a través de las cuales vos contrates un archivo. Nosotros lo entendimos como que nos preguntan, a ver, lo que está firmado digitalmente, ¿lo imprimo el archivo o lo guardo en mi computadora y hago un archivo digital? Hago un archivo digital. Ahora, si ustedes tienen que ir a contratar dónde guardar o archivar documentación firmada digitalmente, y ese es un tema o una contratación que pueda hacer cada uno de los organismos, digamos, no hay una regla. Claro, tal cual, es más a nivel del cumplimiento de GMP, si esa documentación firmada digitalmente tiene impacto en las BPF, tendría que sí tener claro cómo va a ser aparte del proceso de contratación y bueno, ciertos requisitos para pedirle al proveedor que por me ejemplo, asegure. el tiempo de guarda, porque vos exactamente. Depende si es de guarda permanente o no permanente, tal vez lo que vos tengas que contratar para tener ese archivo. Claro, te piden también incluso definir los backups, seguros, que mantengan que digamos que te aseguren que la confidencialidad, porque también es información sensible de las empresas. O sea, hay distintas cosas que hay que pedirle a un servidor, a un data center en el caso que vayan a
a ser nuestros proveedores de backup, por así decirlo. Claro. Muchas Nosotros empresas... con lo que firmamos, no, o sea, nosotros con lo que ustedes firman, digamos, con lo que firma alguien que tiene firma, no tomamos conocimiento de la documentación en sí. O sea, nosotros nunca, nosotros ni nuestras ARs, ni los certificadores licenciados privados tampoco, ¿no, Marce? O No, sea, totalmente. Cuando alguien firma digitalmente, la información no queda almacenada en ningún lado, tanto público ni como privado, ¿sí? Y con respecto a lo que decía Paula recién, de certificar el tema del data center donde va a estar guardada la información, en realidad vos te bajás el archivo firmado digitalmente y ya está. ¿Por qué decís que hay que certificar? Si, por ejemplo, lo tenés vos en tu casa, ¿por qué deberías certificarlo? No, es el caso en que yo decida almacenar toda la documentación de una organización, que es mucho, y que yo iba a comentar justamente eso. Muchas empresas, para asegurarlo, deciden hacer un backup sencillo en un disco remoto, por ejemplo. Sí. Pero bueno, si yo manejara mucho volumen de información, donde por ahí es más complejo, en una empresa muy grande, pero igual después vamos a hablar de otra diferencia que está surgiendo también en el chat. Pero bueno, podrías tener que contratar un servidor en la nube o un servidor externo para hacer el almacenamiento. Sí, como ejemplo, yo, para ejemplificar esto es, por ejemplo, el registro de un producto ante ANMAT, vos te guardás copia de eso, y lo tenés que guardar para siempre. ¿Dónde lo vas a guardar? En un lugar seguro. Entonces ahí estamos hablando de, si lo guardo en un Dropbox o en un Drive es una cosa, y si no, ¿dónde lo guardo? En un lugar seguro que yo pueda confiar, que no me lo hackeen, que tenga un backup. Esta pregunta iba orientada a eso. Pero eso tiene que ver más con la norma de buenas prácticas de fabricación de GMP, de cómo califico a mis depende de cada uno, no depende de la firma digital. No, totalmente. Volvamos a la firma digital, que me interesa en un par de que preguntas. Está buena esa pregunta, porque dice, ¿es necesario que otras firmas digitales y datos personales estén en concordancia en la ley de protección de datos personales? Y si opto por archivar estos datos en una nube fuera de Argentina, ¿esta leche se cae? Vos, con tu información, es decir, no tiene nada que ver la firma. Una vez que vos firmaste, lo que damos nosotros particularmente es el marco, la herramienta, ¿sí? El método para que vos puedas firmar digitalmente algo. Lo que vos hagas con la información que está firmada digitalmente... Sí, vale aclarar, porque vos estás mencionando la Ley de Protección de Datos Personales, que los datos que figuran en un certificado de firma digital son datos públicos, no son datos reservados. O sea, está tu nombre, está el número del certificado, está la fecha de vigencia del certificado y está la autoridad certificante que lo emitió. Toda la normativa de firma digital guarda relación con la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, no se pide ningún dato que sea considerado reservado, mucho menos que tenga que ver con salud, porque veo muchos que están vinculados con la medicina. Digamos, nosotros respetamos, y es más, lo mencionamos en toda nuestra normativa, que nos regimos por la ley de datos personales. Protección de protección de datos personales. Y si alguna vez tenemos algún requerimiento, es algún requerimiento judicial. Claro, pero es al momento con respecto al certificado. Solamente, exactamente. ¿Se entendió, Omar, eso? Omar Yomi. Sí, se entendió. Muchísimas gracias. No, por favor, Omar. Después Guadalupe, ANMAT es una de las primeras autoridades de registro de la autoridad certificante ONTI. Es una R de nuestra autoridad certificante ONTI, y en general emiten los certificados para los directores técnicos en ANMAT. Así es, y tengo muchos legales. Amigos en ANMAT, por eso... pero fueron los primeros en tener andar con el token, que no sabíamos qué era el token. Un ejemplo. El pendrive, un pendrive caro era en ese momento. Exacto. Sí. La primera vez que fui. Bueno, ahí está, ahí entramos en otro tema. La gran diferencia entre una plataforma y la otra es exactamente esa. Una es esa, hay varias, pero una y la más importante quizás, o la que más hace ruido, es esa. ¿Por qué?
Porque el pendrive es caro, ¿está bien? En cambio, El token. el pendrive. El token es caro. Esa fui yo, perdón. Sí. No, pero es que nosotros siempre decimos que es un pendrive para que se den Es cuenta. parecido a un pendrive. Claro, ¿sí? pero después yo me termino Pero confundiendo. entonces, cuando yo quiero usar un certificado de la ONTI, necesito comprar un token, que es caro. ¿sí? En cambio, si yo quiero usar un certificado de la plataforma de firma digital remota, lo puedo bajar al teléfono. ¿Sí? Bueno, yo ahí Las quiero dos hacer las una mismas aclaración validas. porque se relacionan esa pregunta que hizo Eugenia con un comentario que hizo a Lourdes, que me parece súper acertado, porque dice, ¿ANMAT se acepta o no firma electrónica o digital? Está relacionado con lo que dice arriba Lourdes, que en las GMP se acepta la electrónica, y la GAMP, que es la normativa, bueno, es una guía internacional que nos condiciona a nosotros desde la industria farmacéutica para todo lo que es sistemas, habla de firma electrónica justamente. Sí, ¿Por sí, qué? Porque fíjense. lo importante es algo de lo que contó Paula antes, diferenciar los registros. ¿Qué quiero firmar con qué cosa? Si es algo que es un registro, el registro de temperatura de la heladera, sí, la firma electrónica, que tiene un nivel más abajo, no sería grave, digamos. En cambio, si yo presento documentación en carácter de declaración jurada ante ANMAT, sí o sí tiene que Claro. ser digital. Totalmente. Ahora, Exactamente. ustedes me lo validan, pero eso es como... Sí, totalmente. Es decir, la firma electrónica, ¿es válida? Sí, es válida. Está en la ley de firma digital. Es totalmente válida. Pero como dijo Guadalupe, yo, por ejemplo, acá usamos un sistema a nivel nación, usamos un sistema que se llama GDE. Yo adentro del GDE firmo como director nacional. Afuera firmo como Marcelo Migrate porque soy persona física. Pero adentro firmo con ese rol, con ese cargo. Ahora, muchas veces adentro del GDE yo firmo con firma electrónica. ¿Sí? Y es válida también. Es exactamente lo que dijo, lo que comentaste recién. Uno determina la criticidad de lo que va a firmar. La firma digital y la firma electrónica, legalmente en Argentina, las dos están reglamentadas. Con lo cual yo no puedo decir que la firma electrónica es no válida. Lo que sí puedo decir es que aquella firma que no reúna todos los requisitos que pide la ley para hacer firma digital es firma electrónica. No tengo presencia física, no me toman la huella, no me sacan la foto, no necesito tener un sitio principal y un sitio de contingencia, no necesito tener un data center, o sea, tengo tantas cuestiones de seguridad informáticas o tecnológicas y jurídicas diferentes que una hacen que la firma sea más robusta, la digital. No invalida a la firma electrónica. Son distintas. Exactamente. Entendí que la firma digital se renueva cada 2 años. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Es así, no puede ser. Es así, exactamente. ¿El token se puede volver a usar o se tiene que comprar uno nuevo? Excelente pregunta. El token, ese dispositivo criptográfico, nos regimos por el NIS. El NIS es un organismo que te dice que el token puede estar en 3 estados. Puede ser revocado, puede ser histórico o puede ser activo. Si el token está en estado activo, es válido. Pero quizás el NIS sacás un certificado y a los 2 años el NIS te pasa, se te vence ese certificado y el NIS te pasa a decirte que el token que vos estás usando pasó histórico. Antes de la 946 que salió en el año 2021, si un token estaba en estado histórico, no se podía volver a usar. Ahora pusimos que ese token, si pasa de estado activo a histórico, durante 3 años se puede seguir usando. ¿Sí? Se puede renovar ese certificado en ese token por más que esté en estado histórico. ¿Sí? Ahora, si el NIS dice, che, mira, esta partida de token ya está, no se puede volver a usar, pasa de histórico a revocado, en ese momento, ahí sí, no vas a poder volver a poner un certificado de firma digital en ese token. Y de todos modos, supónganse que lo tienen activo, digamos, el token, ustedes revocan la firma, pueden volver a utilizar el token. Ahora, si pierden la clave, si bien pueden utilizar el mismo token, van a tener que revocar el certificado anterior
y sacar un certificado nuevo. El dispositivo lo siguen utilizando, pero el certificado no. ¿Cómo sé que una aplicación o software utiliza una firma electrónica que cumple con la ley? Si es firma electrónica, cumple con la ley. ¿Sí? Una firma electrónica que cumple con la ley. Lo que decía Iris, que me gustó como lo explicó al principio, que se compra por internet. Sí, mirá. Yo llamo y te digo, yo me llamo Iris Hidalgo y soy pepitalaPistolera@gmail.com. Y vos, ¿cómo comprobás o no comprobás? O sea, te pago por internet, me mandás por mail el certificado, yo me lo bajo y te firmo. En cambio, con la firma digital, nada que ver. Tengo que ir hasta el oficial de registro, me tienen que mirar, me tienen que sacar la foto, me tienen que tomar la huella, me piden el DNI. Eso es la garantía de la seguridad. Y el otro tema, como les mencionamos al principio, es la clave privada. Si yo no le doy mi contraseña a nadie, nadie puede firmar por mí. A hoy en día, desde lo informático, desde los hackeos, no hubo hackeo a firma digital. El único juicio que hubo con firma digital y que no tiene que ver con la herramienta, tiene que ver con una médica que le dio la clave, se fue de un hospital en España, le dejó la clave a otra persona y se firmaba certificados de defunción y recetas con la firma de la médica que ya no estaba. ¿Pero por qué? Porque la médica le dejó el token y le dejó la clave. O sea, no es una cuestión de la herramienta, es una cuestión del accionar de la persona humana, digamos. A ver, me interesa esta pregunta de Bruno Alcaz, ¿sí? Porque ahí está, para firmar en GEDO. GEDO es GDE, ¿sí? Es decir, para vos podés firmar en un GEDO, tenés que tener GDE primero. GDE es este sistema de gestión electrónica a nivel nacional, ¿está bien? Entonces, si yo no tengo GDE, nunca voy a poder firmar un GEDO. Por más que, ahí está, claro, por más que haya una extensión en Chrome, todo eso es para otra cosa, ¿sí? El que firma a un GEDO es porque tiene usuario de GDE, de Sistema de Gestión Electrónica, ¿sí? Agrego lo jurídico. Sí. Sí, porque acá si no, acá estamos el agua y el aceite. No. Sí, estamos en el agua y todo lo que yo digo siempre me dice que está mal. Me cuida en realidad, pero... El sistema de gestión documental electrónica, que se creó por decreto, cuando se crea, en el decreto dice que puede haber 3 firmas digitales en el GDE, en el sistema de gestión documental. No, 3 firmas. 3 firmas, no. No digitales, 3 firmas. Dice digitales. Pero son 3 firmas. Bueno, 3 firmas digitales. 3 firmas. Una es el certificado de aplicación, que dice Marcelo. El otro es el token y la firma con certificado. Entonces, el GEDO en realidad es un módulo del GDE. Por eso, digamos, cualquiera de esas firmas son firmas válidas. No sé si se entiende. Ahí justo la doctora firmó hace poco tiempo. Hablaste de convenios internacionales con otros países. ¿Podrías decirme si con Uruguay hay convenios de firma digital, ya que tengo Mercosur? Contale. Sí. Omar. En Mercosur se firmó un convenio hace varios años que necesitaba, para que pudiera efectivamente ser implementado el tema de la firma digital transfronteriza, necesitaba la ratificación de los 4 países, o al menos de 2. El año pasado ratificó ese convenio Argentina, el año pasado, en diciembre del 2020, ratificó Argentina. Y en julio del 2021 ratificó Uruguay. Un mes después, como dice el convenio, se puso efectivamente en vigencia. Esto ahora fue, hicimos es más,
pasado mañana, no, el 6, El 6. se va a firmar además un memorándum de entendimiento más bien operativo, técnico, con Uruguay. Ya cualquier contrato, por ejemplo, si uno quiere alquilar vos mencionás comercio electrónico, pero si yo quisiera alquilar una casa con Uruguay, sería válida la firma de ese contrato de alquiler, sería válida cualquier transacción comercial a partir del 12 de julio, si no me equivoco, o de agosto del año pasado. ¿Con México existen acuerdos? No todavía. No todavía. Había una pregunta que quedó por arriba. Sí. Que yo no la entendí, pero capaz, seguramente que usted sí. Dice, ¿por qué no se valida el momento de la firma y se valida ex post? ¿Cómo? ¿Por qué no se valida? ¿Por qué Maximiliano la escribió? Quedó medio arriba, en realidad, porque después nos derivamos con otros temas, pero ¿por qué no se valida al momento de la firma y se valida ex post? No sé a qué se refiere, pero me pareció, o sea, por eso lo quise preguntar. No, siempre se valida al momento de la firma. Sí, habrá que ver en qué contexto la preguntó eso. Ese es el problema de los chats. ¿Qué ha pasado? Un documento firmado. Otra opción, estoy pensando, vos recibís un documento firmado. Bueno, Maximiliano, si estás por ahí y nos querés aclarar, sería genial. Con un certificado que era válido en ese momento y que no estuviera revocado, lo valido cuando recibo el documento, no valido cuando firmo. Sí, salvo que sea, no sé. Mira, acá hay una pregunta de Facundo que me parece re interesante porque nos compete la mayoría. ¿Cómo tramitamos el sello de competencia? Muy bien. Entiendo que ya está implementado. Bien. El 946, en la nueva normativa donde aparece el sello de competencia, nosotros, como dijo Iris antes, estamos haciendo todas las licitaciones para modificar los sistemas para poder emitir ese sello de autoridad de competencia, que el que lo tiene que sacar son el que tiene el gobierno de la matrícula. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a un ejemplo bien puntual. Viene mañana el colegio de farmacéuticos y dice, yo le voy a dar un sello de competencia a todos aquellos farmacéuticos que quieran firmar como farmacéuticos. Entonces, el colegio de farmacéuticos tiene dos opciones. Tiene que ir a buscar un certificado de persona jurídica, porque con ese sello, él va a poder empezar a poner, ¿sí?, para cada matriculado, que esté en condiciones de serlo, la matrícula o la profesión. Hoy en día, las dos autoridades certificantes públicas no estamos dando ese sello, ese certificado de persona jurídica. Sí lo están empezando a dar las autoridades certificantes privadas. Entonces, ¿cómo hace el colegio de farmacéutico X? Va a un certificado, a una autoridad certificante privada y se compra un sello de competencia. A partir de ahí va a aparecer un esquema, va a aparecer un contenedor de archivos donde que cada vez que un farmacéutico quiera firmar como tal, va a poder entrar a esa plataforma, elegir con qué, es decir, si el farmacéutico, por ejemplo, es farmacéutico y también es ingeniero, por ejemplo, al momento de firmar, va a poder elegir con qué gorro quiere firmar. Yo quiero firmar como Guadalupe Castillo, farmacéutico. Entonces, elige ese certificado de firma digital de persona física y se dispara una consulta al colegio y el colegio va a decir que está todo ok y lo va a poder firmar. No es un nuevo certificado de persona física. Es el mismo certificado de persona física, Guadalupe Castillo, y al lado matrícula y profesión. ¿Sí? Entonces, resumiendo, hoy en día, el sello de autoridad de competencia se compra en una autoridad certificante privada. En un tiempo, no sabemos cuándo, porque tenemos que modificar las políticas, los manuales y los sistemas, las autoridades certificantes públicas también lo van a poder dar. Ojo, mira, justo, el sello de competencia es solo para matriculados. Excelente pregunta. ¿Qué pasa con el sello de competencia? Todos aquellos que tengan el gobierno de la matrícula pueden decir sí o no con respecto a una profesión. Y todos aquellos que no sean colegiados, ¿a quién le preguntamos? Ustedes. ¿A quién? ¿A quién? A ustedes. No, ustedes dos que están ahora acá. No.
exactamente, porque muchas veces damos charlas con universidades. No. ¿Vos? Vos. Porque acá hay dos cosas, los roles, por ejemplo, el presidente de una empresa. Por un lado tenemos los matriculados, que como dijo Marcelo, lo van a dar los colegios o consejos que tengan por ley la facultad de administrar esa matrícula, que saben lo que él les mencionó, si tenían un juicio de mala praxis, si la tenían suspendida, etc. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos habían dicho los mediadores? Los mediadores, los ciencias políticas, me parece. Los no. politólogos. Los politólogos, algunas profesiones no están colegiadas todavía. Por ejemplo, en el caso de los mediadores, como dependen del Ministerio de Justicia, decimos, bueno, será el Ministerio de Justicia el que va a otorgar ese sello. Pero también podría ser... esperen que se me fue, presidente de una empresa. Supónganse que en una empresa yo quiera darle el rol de presidente, de tesorero, de contador, o no de contador, de tesorero o de gerente de marketing a empleados de la empresa. Yo como empresa, podría otorgar ese rol también. Bueno. Un detalle, a las 4 se supone que nos cortan. Porque sí, lo último. Sí, Ministerio de Educación, para algunas profesiones está haciendo unos pequeños registros que va a ir por ahí. Por ejemplo, los químicos también, ¿sí? Y la última, Eugenio, es decir, si miro, por ejemplo, el panel de firma de la Adobe Red, ¿veo la competencia? No. Dijimos que nosotros, es decir, vas a ver si entras ahí y está firmado digitalmente, dice, este archivo fue firmado digitalmente. Si vos tenés bajado el certificado raíz, te va a decir por quién y va a ser válido, ¿sí? Siempre es válido, pero a vos te va a dar la certeza. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros, que prontamente sale, es un validador universal, gratuito, donde no importa con qué certificado vos lo firmes, de las 6 autoridades certificantes que hay en la República Argentina, cualquiera que saques un certificado en cualquiera de las 6 y lo pongas en ese validador, vas a tener la certeza y vas a poder saber quién lo firmó, cuándo y dónde. ¿Y cuándo sale ese validador? ¿Lo necesitamos? No, prontamente, estamos en las licitaciones. Sí, eso. Genial, eso es un problema. Biotecnólogos tampoco, y es un problema porque estamos en la industria farmacéutica regulada. Sí señora, sí, Eugenia. Bien, ¿qué pasa con la firma digital? Una recomendación es que la tramite la empresa, que es lo que dijo Iris. Totalmente. ¿Qué pasa con la firma digital con esto? Porque tenemos consulta todo el tiempo, tanto en la parte pública como en la parte privada. Nosotros somos la parte pública y le damos mucha bola a todo lo que sea, a los 3 poderes, a las provincias, a los municipios y al poder ejecutivo damos firma a nosotros. La parte privada también le da a todo lo que sea industria farmacéutica, obras sociales y demás. Pero todo empieza con un sello de competencia. Si un médico con sello de competencia firma una receta, esa receta va a empezar a tener trazabilidad, ¿sí? Ustedes saben mucho mejor de lo que yo de todo esto. Entonces, esa receta puede pasar por una farmacia, puede pasar por un laboratorio, puede pasar por un montón de lugares, va a tener trazabilidad, va a tener auditoría, y no van a pasar un montón de cosas que están pasando ahora. ¿Sí, no? Bueno, 1000 preguntas, me encantó. Es como que les queremos contar. Vamos a tener que hacer otra. Tiempo, hacemos una realidad es que en otro día. Industria, es que da para bastante, pero... Tal cual. Por eso, perdón que interrumpa con la presentando para que todos tengan oportunidad de anotar en el mail nuestro, por lo menos de PAC 2022 para consultas, y bueno, viendo la verdad que ha pasado otros años, pero la verdad que tan claras las respuestas y prácticas de utilidad que sí se hizo súper interesante, así que bueno, podemos ver si los molestamos en otro momento para dar continuidad. Estaría bárbaro porque surgen 1000 cosas que nos generan dudas, y que aparte que también eso, me parece interesante poder trabajar y diferenciar eso de lo que es la firma digital,
que es la que tiene, y en qué casos es necesaria y cómo se puede gestionar y todos estos detalles, y la firma electrónica, que es también lo que para nosotros es aceptable a un nivel de cumplimiento un poco menor, que es el de cumplimiento de una ley, pero de gestión, de buenas prácticas de fabricación. Entonces, o sea que son todos documentos de circulación interna de la organización, ¿no? De presentación en carácter de declaración jurada a la organización, pero que también tiene otra serie de requisitos un poquito más por ser justamente de industrias reguladas. Bien, perfecto. Creo que vamos cerrando porque igual nos van a echar en cualquier momento. Bueno, Eso nos obliga a ser puntuales, eso a mí me gusta. exactamente. Está Bueno, bien. gente, Les agradecemos un montón Por a favor. Iris y a Marcelo, la verdad que fue genial. Aprendí un montón, me anoté 1000 cosas. Sí, igual. Nos viene bárbaro esto de, bueno, lo que nosotros siempre tratamos de decir, la capacitación multidisciplinaria, o sea, qué importancia es que en la misma sala haya una abogada. No, ni hablar, ni hablar. Nosotros damos charlas todo el tiempo y realmente el tema de firma digital, bueno, la pandemia trajo cosas buenas y cosas malas, las malas ya las conocemos, pero las buenas es que todo el mundo quiere firma digital, todo el mundo la empezó a usar, esto explotó, realmente es muy demandante todo esto y hay mucha tela para cortar, para explicar, para evangelizar, para voltear barreras, derribar miedos y bueno, es lo que hay. Y es lo que más se está usando hoy en día. Es lo que va a quedar, además. Sí, porque no hay vuelta atrás. Sí, sí. No. Sí. Y bueno, les gente, agradecemos a todos y a todas. Gracias, chau, chau. Nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Muchas gracias. Suerte.